principales indicadores del mercado del trabajo, el mercado laboral, la estimación sintética de personas ocupadas en actividades características del turismo y, como es habitual, conclusiones vinculadas a los resultados de este trimestre calendario. Vamos a revisar consideraciones generales de la encuesta, a partir por ahí, en términos de aseguramiento de la calidad de los datos. Comentarles que la base de datos está conformada solo por encuestas completas que pasan todos los controles de filtros de calidad que como institución establecemos. La tasa de logro del trimestre móvil, noviembre, diciembre, 2022 y enero 2023 fue de 84,4%, lo que equivale a 33.481 viviendas que entraron a cálculo, que están incorporadas en la base de datos. El aseguramiento de la cobertura de la muestra, es posible asegurar que los sesgos estimados se mantienen dentro de los parámetros aceptables que establecemos como institución, aunque se dan alerta en los boletines regionales y algunos tabulados sobre algunas desagregaciones específicas de los datos. El error absoluto de la tasa de desocupación para el trimestre móvil es de 0,4 puntos porcentuales y, como es habitual, realizamos una aplicación de un modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score, que además se incorpora un suavizamiento de los factores de expansión para atenuar los valores atípicos, y esta calibración además se incorpora por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región en base a las proyecciones del censo 2017 que elaboramos como institución, buscando de esta forma controlar, junto al resto de los ajustes del factor de expansión, eventuales sesgos que pudiera tener la muestra. La distribución es balanceada en términos de la recolección del trimestre móvil. La recolección de la submuestra de enero fue realizada entre el 9 de enero y el 6 de febrero de 2023. Vamos ahora a revisar los principales indicadores del mercado laboral. Comentarles que la población en edad de trabajar es de 16.157.000 personas, con una variación de 1% en 12 meses. Las personas dentro de la fuerza de trabajo, 9.795.000, con una variación de 4,3% en 12 meses. Las personas ocupadas, superamos nuevamente la barrera de los 9 millones, tenemos 9.008.000 personas, con una variación en 12 meses de 3,4%. Las personas desocupadas alcanzaron un valor de 787.000 personas, con una variación en 12 meses de 15,2%. Las personas fuera de la fuerza de trabajo se situaron en 6.361.000 personas, con una variación de menos 3,7%. Y la tasa de desocupación del trimestre móvil fue de 8%, con una variación de 0,7 puntos porcentuales. La tasa de desocupación, 55,8, con una variación de 1,4 puntos porcentuales. Y la tasa de participación, 60,6%, con una variación de 1,9 puntos porcentuales. Tenemos un aumento de las personas ocupadas, pero al mismo tiempo un aumento, ¿no es cierto?, de las personas dentro de la fuerza de trabajo, lo que hace, ¿no es cierto?, que aumente la tasa de desocupación. Superamos, como decíamos, el umbral de los 9 millones de personas ocupadas. Después de esta cifra no la veíamos desde principios del año 2020. En términos de evolución de la tasa de desocupación, la tasa de desocupación fue de 8%, registró una variación positiva, como decíamos, de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses, siendo no estadísticamente significativa esta variación. Es el tercer aumento después de continuas disminuciones desde febrero-abril de 2021. También tenemos que considerar que la base de comparación era alta, entonces también estamos observando, ¿no es cierto?, un retorno de personas a la fuerza del trabajo. Con respecto al trimestre móvil anterior, y esto considerando datos con ajuste estacional, la tasa de desocupación no registró variación. Según sexo, los hombres presentaron un aumento de 0,2 puntos porcentuales y las mujeres un descenso de 0,3 puntos porcentuales. Para los hombres, ¿no es cierto?, la tasa de ocupación del trimestre móvil fue 7,6, perdón, y para las mujeres un 8,6. En términos de evolución de la tasa de participación y ocupación laboral, se sostienen las expansiones anuales de la tasa de participación y ocupación, alcanzando su mayor nivel desde enero-marzo de 2020. Tanto para hombres como para mujeres tenemos todavía un retorno de personas a la fuerza de trabajo, y la población ocupada, como decíamos, supera los 9 millones de personas,
que no la observábamos desde dicho trimestre calendario, enero-marzo de 2020. Con respecto al trimestre móvil previo, la tasa de participación y de ocupación de los hombres aumentaron en 0,5 puntos porcentuales y 0,3 puntos porcentuales, ¿no es cierto?, respectivamente. Asimismo, la tasa de participación y ocupación femenina creció en 0,2 puntos porcentuales para ambos indicadores. Acá estamos presentando la evolución de las tasas de participación y ocupación laboral. eh, Lo que observamos, ¿no es cierto?, comparando con igual trimestre de 2020 y 2021, se observa que la tasa de participación es significativamente más alta, pero aún sigue siendo significativamente más baja respecto a los niveles prepandemia, respecto a lo que observábamos el año 2019. Las mujeres, en ese sentido, presentan la menor brecha para recuperar la tasa de participación prepandemia. Falta por recuperar 2,3 puntos porcentuales en las mujeres, mientras que en los hombres ese porcentaje, o sea, esos puntos por recuperar alcanza el valor de 3,1 puntos porcentuales. Similar situación se observa al replicar el ejercicio para la tasa de ocupación. Las mujeres presentan menor brecha para recuperar su tasa de ocupación prepandemia. Falta por recuperar 2,3 puntos porcentuales en mujeres y 3,5 puntos porcentuales en los hombres. Ahí tenemos los gráficos, ¿no es cierto? Y la comparación para el total nacional, ambos sexos y la desagregación entre hombres y mujeres. Respecto a la ocupación por sector económico, en 12 meses, el ascenso de la población ocupada de 3,4% se fundamentó por alojamiento y servicio de comidas, que tuvo una evolución de 18,8%, transporte con 8,3% en 12 meses y agricultura y pesca con 5,8%. Los principales descensos se presentaron en construcción, con menos 7,4%, otras actividades de servicio con menos 4,9% y suministros de electricidad con una caída de 8,5%. Respecto al crecimiento trimestral de los ocupados, y esto para hacer la comparación de un trimestre con otro, utilizamos los datos con ajuste estacional. Las personas ocupadas registraron un aumento trimestral de 0,3%, correspondiente a 22.808 personas. Según sexo, tanto hombres como mujeres presentaron alza de ocupados con respecto al trimestre móvil anterior. Los hombres crecieron un 0,2% y las mujeres un 0,4%, constituyendo su tercer aumento consecutivo. Con respecto al patrón estacional, desde 2010 a la fecha para el trimestre móvil noviembre-enero, se observan incrementos respecto al trimestre móvil anterior, exceptuando los años de 2014 y 2018. Por otra parte, la ocupación sin ajuste estacional registra un marcado patrón al alza en este periodo. Respecto al crecimiento acumulado de ocupados con ajuste estacional, con respecto, y esto tiene que ver con la recuperación, ¿no es cierto?, de puestos de trabajo con respecto al punto más bajo observado en 2020 para el trimestre móvil mayo, junio y julio, se constata un aumento acumulado de 905.000 hombres ocupados y 882.584 mujeres ocupadas, implicando una alza acumulada de 1.787.835 personas ocupadas a nivel nacional, recuperando el 96,5% de las ocupaciones que se perdieron en el peor periodo de la pandemia. Estos son datos, repito, con ajuste estacional. Según sexo, la recuperación es del 95,5% para los hombres y de 97,4% para las mujeres. Entonces, considerando los datos con ajuste estacional, resta todavía por recuperar 65.596 ocupaciones en los hombres, correspondiente a 42.432 ocupaciones en los hombres y 23.164 para las mujeres. Respecto a la ocupación según situación en el empleo, observamos que la población ocupada asalariada privada se encuentra en su máximo nivel histórico desde que está vigente la encuesta, eso es desde el trimestre móvil enero a marzo de 2010. Respecto a igual trimestre de 2019, destacan pérdidas concentradas en los sectores de agricultura y pesca, construcción, al tiempo que se observan incrementos en otros sectores. Ahí tenemos la desagregación en el panel de la izquierda, diferencias de personas ocupadas, salariadas, privadas, ¿no es cierto?, entre el trimestre móvil
noviembre, diciembre, enero, y considerando, ¿no es cierto?, su comparación respectiva con el trimestre de 2019, según sectores económicos, donde observamos que existen recuperación cuando consideramos los hogares como empleadores, servicios de alojamiento y, ¿no es cierto?, y de apoyo, en minería, en construcción, pero al mismo tiempo observamos, ¿no es cierto?, caídas en agricultura y pesca, construcción, industria manufacturera. En el caso de la ocupación independiente, los trabajadores por cuenta propia y los empleadores se mantienen por debajo del nivel máximo en comparación con el trimestre de noviembre 2019. Enero 2020 se reflejó pérdidas de empleo en comercio, agricultura y pesca y alojamiento y servicio de comidas, al tiempo que hubo incrementos en los sectores de construcción, otras actividades de servicio, donde se incluye, ¿no es cierto?, peluquería, manicura y otras, y en transporte. Con relación a la fuerza de trabajo potencial, acá hablamos de los inactivos potencialmente activos, aquellas personas que de cambiar las condiciones del mercado del trabajo podrían volver al mercado rápidamente. La fuerza que también nos referimos a ella como la fuerza de trabajo potencial, aumentaron 4,8% en 12 meses, registrando la tercera alza consecutiva, alcanzando los 900.259 personas. Trimestralmente anotaron un aumento de 2,8%, equivalente a 24.878 personas, en un marco de disminución de inactividad habitual en el mismo lapso. Lo que hemos observado, ¿no es cierto?, es un retorno de la inactividad, ¿no es cierto?, al mercado del trabajo, ya sea personas con ocupación o en búsqueda de un trabajo. Desde inicio de 2021 se observaron sostenidas disminuciones anuales de la tasa de subutilización. Sin embargo, por tercer trimestre consecutivo se constatan incrementos de 0,7 puntos porcentuales, alcanzando 16,1%. Respecto a la tasa de ocupación informal, esta se situó en 27,3%, anotando un séptimo retroceso anual consecutivo de menos 0,7 puntos porcentuales. En 12 meses la ocupación informal creció 0,6%. Según sector económico, el ascenso se debió principalmente a agricultura y pesca, con 15,1% de variación, y hogares como empleadores, con 16,8% de variación. Respecto al trimestre móvil anterior, la tasa de ocupación informal disminuyó 0,1 puntos porcentuales como consecuencia del alza trimestral de la ocupación formal, mayor a la presentada por la ocupación informal en el mismo periodo de tiempo. Al desagregar la evolución de la ocupación informal por tramos de edad, eh, que lo tenemos ahí graficado en el gráfico de la izquierda, observamos que el tramo de 15 a 24 años es donde más ocupaciones informales falta por recuperar. Para el trimestre móvil de noviembre-enero 2019 se estimaban 305.487 personas, en tanto que para el mismo trimestre de 2022 se estiman 228.389 personas, ¿no es cierto?, presentando una diferencia de 77.098 personas, que es una diferencia estadísticamente significativa, y le sigue el tramo de 55 a 64 años, y el de 65 años y más, con diferencias de 42.515 personas y 37.159 personas respectivamente. Estos son los tres tramos etarios donde más ocupaciones informales falta por recuperar al compararlo con periodos previos a la pandemia. Se puede observar que las personas ocupadas informales mayores de 65 años sobrepasaron a las personas ocupadas informales de 15 a 24 años a partir del trimestre móvil febrero-abril de 2022 hasta la fecha, y se observa una diferencia significativa de 37.030 personas entre ambos tramos en el último trimestre móvil, que es el eje del gráfico, ¿no es cierto?, que pueden ver a la derecha. Con respecto a la tasa de desocupación a nivel regional, observamos que en la región de Ñuble se presentó un aumento estadísticamente significativo en 12 meses de 3,3 puntos porcentuales. Las tasas más altas se presentaron en las regiones de Tarapacá, con 9,6%, Metropolitana, con 9,2%, y Coquimbo, con 8,6%. Y con respecto al trimestre móvil anterior, no se registraron variaciones estadísticamente significativas.
Mostrando el contraste con registros administrativos que nosotros realizamos, digamos, todos los meses cuando presentamos los gráficos y los datos de la encuesta. Esto es con los registros de la Superintendencia de Pensiones para el trimestre septiembre-noviembre de 2022. La variación en 12 meses del número de cotizantes, según la Superintendencia de Pensiones, registró un crecimiento de 1% menor al alza trimestral, ¿no es cierto?, al alza del trimestre móvil anterior. En el mismo periodo comparable, la N continuó su dinamismo positivo con un aumento de 5,3% en los trimestres móviles siguientes, octubre y diciembre de 2022 y noviembre de 2022, enero de 2023. También se observan variaciones positivas de 4,7 y 4,4% respectivamente. Tenemos que, en términos de tendencia, ambas fuentes de información siguen un comportamiento similar en el tiempo. Pasando a la estimación sintética de ocupados en actividades características del turismo, lo que observamos para los resultados del último trimestre móvil es que la población ocupada en estas actividades características del turismo se situó en 613.000 personas, 498, lo que representó el 6,8% del total de la población ocupada. El crecimiento en 12 meses es de 15,6%, lo que se encuentra en su mayor nivel desde enero-marzo 2020, que es el periodo prepandemia, y regionalmente el aumento de las ocupaciones de las actividades características del turismo se concentró la mayor incidencia positiva en las regiones metropolitanas de Valparaíso y Antofagasta. Con relación a los resultados del último trimestre móvil, las personas ocupadas formales sostienen su expansión anual y las ocupadas informales también aumentaron luego de dos contracciones consecutivas, siempre hablando, ¿no es cierto?, de las actividades características del turismo. Las alzas en 12 meses son de 68.508 y 14.106 personas ocupadas formales e informales respectivamente. Sectorialmente, la principal incidencia positiva se concentró en actividades de alojamiento y servicio de comidas, seguido de transporte turístico, que superó incluso el nivel que tenía prepandemia, es decir, de enero a marzo del año 2020. Concluyendo los resultados de esta nueva entrega del trimestre móvil noviembre, diciembre de 2022, enero de 2023, podemos comentar que la N mantiene una consistencia conceptual con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, sin impactar los criterios de clasificación de las personas como ocupadas, desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo utilizado históricamente en la encuesta. Se observa una tasa de desocupación de 8%, anotando su tercera variación anual positiva desde febrero-abril de 2021, aunque estadísticamente no significativa. Con ajuste estacional, la tasa de desocupación alcanzó un 8,3%, igual que el trimestre móvil anterior, aunque destaca que los hombres aumentó, mientras que las mujeres disminuyó en el mismo lapso de tiempo, 0,2% puntos porcentuales y menos 0,3 puntos porcentuales respectivamente. Con respecto al punto más bajo observado en 2020, que es el trimestre móvil mayo, junio, julio, se constata un aumento acumulado de 1.787.835 personas ocupadas a nivel nacional, con ajuste estacional, lo que representa una recuperación de 96,5% de las ocupaciones que se perdieron en el peor momento de la pandemia. La población ocupada total superó los 9 millones de personas, presionando al alza la tasa de desocupación en 12 meses. El empleo asalariado privado se ubica en su máximo nivel histórico desde que se cuenta con esta medición de la serie, es decir, desde el trimestre enero, febrero, marzo 2010 en adelante. Margen pendiente por recuperar está concentrado en la ocupación informal y principalmente en las personas jóvenes de 15 a 24 años de edad y mayores de 55 años. El total de ocupados en las actividades características del turismo se estimó en 613.498 personas en el trimestre noviembre-diciembre-enero 2022, lo que representó el 6,8% del total de ocupados en la economía. Principales incidencias positivas provenientes de las actividades de alojamiento y servicio de comidas y transporte turístico, destacando en estos últimos haber superado su nivel prepandemia del periodo enero-febrero-marzo de 2020.
Y muchas gracias por su atención. Quedamos disponibles a consultas. Es 7,9, 8%. Y me gustaría saber, pensado si podría haber un aumento de empleo considerando el periodo de desaceleración económica que se viene este año. Sí, ahí comentar que la tasa de desocupación del trimestre fue 8% justamente. Las disminuciones que presentaba la tasa de desocupación durante 2021 fueron producto también de la alta base de comparación, considerando el periodo que registramos durante la pandemia. Sin embargo, durante el año 2022 hemos podido observar tasas de desocupación estable, que desde el trimestre de enero-marzo 2022 hasta la fecha ha fluctuado entre 7,7 y 8%, sin diferencias incluso significativas en términos estadísticos. Entonces, más que hablar de desaceleración, hay que seguir observando el comportamiento del mercado del trabajo. Todavía tenemos personas retornando al mercado del trabajo. No hemos recuperado la tasa de participación ni la tasa de ocupación que teníamos en los periodos prepandemia. Mientras siga volviendo gente y participando en el mercado del trabajo, la tasa de desocupación va a seguir presionada de alguna manera. Entonces hay que observar en el fondo cómo ocurre ese traspaso desde la inactividad a la actividad. Que igual deja un número finito, digo, de ahí en adelante sigue aumentando la fuerza laboral y hay más empleos por recuperar. ¿Tienen la estimación de eso también? Sí, la cifra que dábamos justamente tiene que ver con la recuperación considerando el ajuste estacional, que es aquel que considera el periodo en el cual estamos realizando el análisis. Cuando uno toma los datos sin ajuste estacional y los compara con la cantidad de ocupaciones perdidas en el peor periodo de la pandemia, la recuperación llega a 105%. Cuando uno desagrega esos datos entre formales e informales, que no tenemos ahí los datos con ajuste estacional, lo que uno observa es que ya se recuperó todas las ocupaciones perdidas en el peor periodo de la pandemia para la población que se desempeña como formal, pero todavía queda espacio por recuperar en aquellos informales, y llegamos a un 95% de recuperación para la informalidad. Y lo otro que es importante comentar es que todavía las cifras de participación no se han recuperado respecto a los niveles que teníamos prepandemia. La tasa de participación para el total nacional es de 60,6%, mientras que el periodo comparable, ¿no es cierto?, del año 2019 era de 63,4%. Entonces todavía vamos a tener un traspaso probablemente desde la inactividad a la actividad. Ignacio Mulita de MOL dice que le gustaría si pudiese volver a explicar el punto de los asalariados, por qué han aumentado y por otro lado, cómo prevé que la desaceleración económica impactará al mercado laboral. Sí, los asalariados y cómo la inactividad puede impactar al mercado del trabajo. Eh, el ascenso de la población ocupada, que es de 3,4%, ha sido liderado por las personas asalariadas formales, que han aumentado un 4,5%. Las personas asalariadas informales 5,6% y las personas empleadoras 8,7%. Por su parte, las personas trabajadoras por cuenta propia se redujeron 1,6% en 12 meses, incididas tanto por los descensos de hombres como por mujeres. Las personas asalariadas alcanzaron su máximo nivel, estamos hablando de que los asalariados en general tenemos el máximo nivel histórico desde el inicio de la serie, y actualmente sus tasas de recuperación respecto al peor momento de la pandemia están recuperadas, digamos, para los asalariados en su completitud. Eh,
Sin embargo, para los asalariados informales se han recuperado solo 93,4% de las ocupaciones. Tenemos una combinación de elementos que están ocurriendo que tiene que ver con todavía recuperación en términos de participación, gente que transita de la inactividad a la actividad. Entonces, eso va a presionar, ¿no es cierto?, la tasa de desocupación a nivel nacional. Y si observamos una ralentización de la economía en el tiempo, entonces esto va a tener estos dos elementos, la actividad que se va a detener junto a un eventual retorno de más personas a la fuerza del trabajo.